Bueno, muchachos, entonces, siguiendo con el criterio pues, de la segmentación del mercado, existen varios factores para realizar ese proceso de segmentación de mercado. Digamos que son como algunos factores o criterios claves que nos van a permitir dividir al mercado en ciertos grupos por características similares. Básicamente, esas bases para la segmentación, como lo podemos llamar también, son geográfica, por beneficios, demográfica, por tasa de uso y psicográfica. Pues como tal, esto corresponde mucho más al área de mercadeo, que son ellos quienes, digamos, van a, van a dividir al mercado en estos subgrupos o a segmentar como tal el mercado, ¿cierto? Para decirle a nosotros quién debemos vender. En un curso, ustedes de mercadeo van a abordar más sobre estos criterios, pero yo les voy a explicar, digamos, cada uno aquí de una manera un poco más sencilla, más rápida y con algunos ejemplos si se puede. La base para segmentación geográfica, como así, básicamente se trata de dividir nuestro mercado por un área geográfica, o sea, un lugar de ubicación en el mapa. Y esta, digamos, es muy usual porque nos permite a nosotros, si estamos vendiendo algo, saber específicamente dónde lo vamos a vender, cuáles serían los costos de llevar el producto hasta ese lugar, si podemos ahorrar o no. Y otro criterio que es muy importante, por ejemplo, nosotros con una delimitación geográfica podemos saber exactamente qué vamos a vender y cuáles son las limitaciones. Mejor dicho, un ejemplo, nosotros vamos a poner una empresa de helados y la empresa queda en La Guajira, donde hace mucho calor y nosotros no tenemos el equipo necesario para mantener las cosas refrigeradas. Al final, entonces, nosotros no vamos a vender una paleta, sino un jugo, se puede decir. Entonces, ese criterio de segmentación geográfica es el que nos dice nosotros en dónde específicamente queremos vender algo y nos va a dar como esa delimitación. Otro tema para, pues ya como una base de segmentación es la segmentación demográfica. Básicamente, en demografía uno determina ciertas características de una población de, puede ser de algún lugar o de alguna edad. Las características demográficas básicamente son la edad, el género de las personas, eh, que otro puede determinar ahí la cantidad de personas en alguna región, aunque ese también va muy de la mano del área geográfica. Y digamos que es ese que nos permite a nosotros separar nuestro mercado por grupos de edades, de género. Casi siempre, digamos, se usan esos dos criterios. Porque digamos que uno puede vender videojuegos y nuestro grupo de edad va de entre 25 a 30 años. Uno, para segmentar demográficamente, va al área geográfica, determina cuántas personas existen entre 25 y 30 años para vender nuestro producto, o cuántas mujeres hay, o cuántos hombres hay. Digamos que estos son los criterios básicos de la demografía, saber dividir y tener información para dividir nuestro segmento de mercado según criterios de edad y de género. Los factores psicográficos, digamos que esto es un poco más complejo y más importante también porque digamos que nos determina a nosotros saber un segmento de mercado qué necesidades puede tener según sus comportamientos. O sea, nosotros determinamos que nosotros le queremos vender nuestro producto a personas extrovertidas. Por ejemplo, un karaoke en casa, algo así, le queremos vender nuestro producto a personas un poco más extrovertidas. O un videojuego, digamos, de acción. Le queremos vender ese videojuego no necesariamente a personas con una edad determinada, sino a personas que les guste, digamos, de cierta forma las películas de guerra, los videojuegos de guerra. Entonces hacemos una segmentación psicográfica, que son esas características psicológicas similares, entre comillas, porque todos somos diferentes, similares que pueden tener un grupo de personas. Eh, Me devuelvo y pues, me disculpan. Otro criterio básico en la geografía que se puede a su vez puede sumar con el tema de la demografía, que también puede ser un criterio, la religión dentro de la segmentación demográfica y demográfica, es que, por ejemplo, en India tiene más de 1.000 millones de habitantes y uno dice,
estuve investigando en internet y vi que en India no hay ninguna empresa que venda carne de vaca. Yo me voy a ir a vender carne allá porque es un mercado muy grande, sin hacer más consultas. Pero cuando la persona llega allá lo van a linchar porque es que en India las personas no comen carne por su religión, o sea, lo tienen prácticamente prohibido culturalmente y religiosamente. Entonces, allá nuestro mercado va a fracasar. Por eso uno tiene que delimitar muy bien geográficamente, demográficamente y también con la cuestión de las costumbres de las personas para nosotros ir a vender algo pues que realmente las personas estén dispuestas y puedan comprar. Por beneficios, un criterio para la segmentación por beneficios, digamos que puede ser un multivitamínico para personas mayores de 40 años que tienen mucho trabajo. Entonces, nosotros vamos a enfocar nuestro producto multivitamínico a ese grupo de personas que buscan ese beneficio, tener un suplemento vitamínico para sus labores diarias. Esa es la segmentación por beneficios. O un computador muy específico para personas que necesitan un programa de contabilidad muy teso, ¿cierto? Las personas van a comprar nuestro producto porque necesitan el beneficio que nosotros le estamos dando, no por cuestiones de edad, no por cuestiones de área geográfica, no por cuestiones de costumbres, sino porque básicamente ellos buscan un beneficio que van a encontrar en el producto que nosotros les estamos ofreciendo. Y por tasa de uso, digamos que acá pongo un ejemplo muy directo que son los champús, o sea, las empresas que producen champú ya saben, o pasta dental, ya saben, digamos, quiénes son sus clientes bases o su segmento objetivo de mercado, ya ellos lo conocen, pero ellos no pueden hacer que un cliente compre más si el producto está determinado para cierta duración. Ellos lo que tienen que hacer es determinar el mercado más o menos mensualmente cuánto está gastando de su producto y producir y vender con base a ese número, porque es que ellos ya tienen unos clientes y pueden incluso llamar más clientes, pero si uno compra un tarro de champú le dura, no sé, digamos un mes, pero entonces en ese mes ese cliente no va a comprar más champú. Entonces uno tiene que determinar cuál es la tasa de uso del producto y determinar cierta producción para venderla. Bueno, pasamos a un mercado a un concepto muy importante dentro del mercadeo y también la administración de ventas que nosotros debemos entender, que es como tal la investigación de mercado. Que nosotros en la investigación de mercado básicamente la definimos como una recopilación y un análisis de información y de datos respecto a nuestra empresa y a su desempeño en el mercado, ¿cierto? Básicamente nosotros podemos tomar decisiones dentro del marketing con base a esas investigaciones y son decisiones que se van a ver traducidas a la estrategia de ventas que nosotros vayamos a determinar. No hay una estrategia de ventas, digamos, que sí o sí se tenga que decir o seguir con pasos estructurada, ¿no? Uno puede determinar y puede crear su propia estrategia de ventas según la información que se tenga con una investigación de mercados, cuando definamos nuestro segmento de mercado, nosotros podemos determinar una estrategia muy personalizada o muy interna dentro de nuestra empresa para vender. Entonces, básicamente una investigación de mercados ayuda a conocer cuáles son las intenciones de compra de los consumidores. O nos da una retroalimentación acerca del crecimiento del mercado. También nos da información valiosa referente a la competencia, nos sirve para estimar los precios del producto o servicio, saber el cliente cuánto está dispuesto a pagar, nosotros cuánto estamos dispuestos a bajar el precio del producto o a incrementarlo si ellos están de acuerdo a pagar más. Todo eso nos permite hacer una investigación de mercado y por eso es muy importante para cualquier organización o una persona que tenga una idea de emprendimiento realizar una investigación de mercado para saber cuál puede ser el éxito de venta de su producto o servicio. La investigación de mercados tiene unos pasos como tal. El primer paso básico para toda investigación de mercados es la identificación del problema. Y aquí lo que se hace es básicamente qué quiero saber, qué quiero identificar con mi investigación, porque es que uno puede hacer una investigación no solo para saber si los clientes están dispuestos a comprar, sino para determinar quién es mi público objetivo. ¿Cómo así? Uno hace una entrevista o una encuesta a
digamos 20 personas, y les cuenta sobre el producto, la idea que tenemos. Y al final les pregunta, ¿estaría dispuesto a comprarlo? Y ellos dicen que sí. Y uno les pregunta, ¿y usted qué rango de edad tiene? Entre 25 y 30 le pueden responder, entre 40 y 50, etcétera. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de personas que estarían dispuestas a comprar su producto están entre 35 años y 40 años y tienen un estrato socioeconómico de 3, de 2. Entonces eso ya le va diciendo a quién realmente usted le puede ofrecer su servicio, que en ese caso serían personas entre 35 y 40 y estrato entre 2 y 3. Otra, digamos, objetivo de la investigación de mercados o otra pregunta que uno se puede realizar es la viabilidad de mi producto o servicio en el mercado, o sea, preguntar si verdaderamente las personas que uno determinó como ese grupo estarían dispuestos a comprar o no. Otra pregunta que uno se puede hacer con una investigación de mercado es quiénes son los competidores, quiénes son las empresas que están ofreciendo algo similar a nosotros y con esa información nosotros saber qué podemos hacer para generar alguna ventaja competitiva. Básicamente, el segundo paso es plantear el objetivo. Cuando uno realiza una investigación de mercados, tiene que tener un objetivo claro con esa investigación. ¿Qué es lo que queremos hacer con los datos que esa información nos va a dar o con la realización de esa investigación, perdón? Básicamente, el objetivo de la investigación de mercados es plantear el problema como una acción. ¿Cómo así? Si nosotros planteamos que en la investigación queremos saber cuál es nuestro segmento de mercado, en el objetivo nosotros vamos a definir ese objetivo, valga la redundancia, como definir al segmento al que quiero llegar. Ese es el objetivo de mi investigación. O si antes nos preguntábamos cuál es la viabilidad de mi producto o servicio en el mercado, pues ahora como objetivo vamos a tener conocer la viabilidad. Si nos preguntábamos quiénes son mis competidores, el objetivo ahora va a ser identificar nuestra competencia. El tercer paso en una investigación de mercado es determinar a qué grupo en específico vamos a enfocar el estudio a realizar. ¿Cómo así? Es necesario saber datos generales como variaciones demográficas, las condiciones económicas, tamaño, hábitos u ubicación de las personas. O sea, nosotros, si ejemplo, vamos a vender un producto en el área urbana del municipio de Andes, pues nosotros, ¿dónde vamos a realizar esa investigación? Con la población del área urbana del municipio de Andes, porque es la que nos va a dar, digamos, la información más representativa, ¿cierto? Aquí como un ejemplo, nosotros vamos a realizar, pues, digamos, una investigación de mercado a todos los alumnos de quinto grado. Queremos conocer qué marca de cuadernos es la favorita para los alumnos de quinto grado de los colegios de Andes. Digamos que ese es determinar mi grupo de estudio. Mi grupo de estudio van a ser todos los alumnos de quinto grado de los colegios del municipio de Andes para saber cuál es su marca de cuaderno favorito. Ahí vamos al paso siguiente, que es como tal elegir una fuente de información. Hay información primaria, que es esa que nosotros obtenemos de primera mano cuando nosotros obtenemos la información por nuestra cuenta, que se da con encuestas, con observación. O sea, si nosotros queremos saber qué producto es el que ve primero a alguien cuando va a un supermercado respecto a aceites, nosotros vamos y nos podemos hacer cerca y mirar cuando las personas llegan a la estantería donde están los aceites, cuál es el que más toman, cuál es el que más mira, cuál es el que realmente compran al final. Eso es un ejercicio de observación, uno puede levantar muchos datos y mucha información de ahí. Entrevista. La entrevista no me la confundan con la encuesta. La encuesta por lo general tiene 10 preguntas, son preguntas sí o no, o ABC entre tal y tal rango, mientras que una entrevista es algo mucho más hablado, con preguntas abiertas, donde podemos obtener mucha más información, pero que va a ser más difícil cuantificarla al final, porque las personas tienen la libertad de hablar, ¿cierto? No tienen una u otra opción, sino que es básicamente es una entrevista donde vamos a conversar. La encuesta nosotros la podemos hacer a mucha más gente porque es algo que ya está definido, estructurado, mientras que una entrevista se puede ir cambiando con el tiempo, entonces las entrevistas suelen ser a menos personas. Y tenemos la información secundaria, que son esos estudios científicos, las revistas, los libros, las investigaciones previas acerca de lo que nosotros queremos saber en nuestra investigación de mercado. O sea, uno puede realizar una investigación de mercado
básicamente consultando en internet. Si cree que no es necesario hacer ninguna encuesta, ni hacer entrevistas, ni un ejercicio de observación, básicamente puede utilizar como fuente de información para la investigación internet, libros, revistas, etc. Bueno, el paso anterior decía que determinar el grupo de estudio, ¿cierto? En este paso, digamos que nosotros queremos elegir la fuente de información primaria, una encuesta, pero la encuesta no se la vamos a hacer a todo el grupo de estudio porque serían muchos alumnos, entonces hay que determinar una muestra, o sea, una parte pequeña o una parte representativa de ese grupo de estudio. En este caso sería una encuesta a 30 alumnos de quinto grado del Colegio San Juan de los Andes para conocer su marca de cuadernos favoritos. Como van a estar en el mismo grado, van a tener más o menos el mismo rango de edad, las mismas condiciones quizá que otro colegio, podemos determinar que si a ellos les agrada esa marca de cuadernos, puede agradarle a otros estudiantes de otros colegios del mismo grado, sin necesidad de hacer la investigación con todos. El quinto paso es la selección de herramientas e instrumentos para recabar los datos. ¿Cómo así? Básicamente aquí nosotros seleccionamos qué herramienta vamos a utilizar para recopilar esa información. Puede ser un cuestionario, una hoja de registro de información, las encuestas que pueden ser cualitativas o cuantitativas, que son básicamente con respuestas numéricas de las cuantitativas, las entrevistas. Aquí básicamente es determinar nosotros qué herramienta vamos a utilizar para recolectar la información. Puede ser, si elegimos de fuente de información primaria, entonces nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuáles son las fuentes de información primarias que hay? Observación, entrevista, encuesta, etcétera. Entonces, pero la que más me aplica a mí es la observación, porque yo quiero ver el comportamiento de compra de los clientes. Entonces voy a utilizar una fuente de información primaria y la herramienta que voy a utilizar es la observación. O digo, no, yo quiero utilizar una fuente de información secundaria y yo creo que lo que yo necesito está en Internet. Entonces mi fuente de información secundaria, mi herramienta, va a ser Internet, ¿cierto? Y el análisis de los datos. El análisis de datos es un paso muy importante que básicamente es usar tablas comparativas, gráficos o algo que a nosotros nos facilite interpretar toda esa información que nosotros tuvimos para comparar unas respuestas entre otras, para nosotros empezar a determinar y dar una conclusión, que es el paso siguiente respecto a nuestra investigación, donde nosotros vamos a responder la pregunta que nos planteamos al inicio y vamos a dar, digamos, conclusiones y objetivos, ¿cierto? La organización de resultados y conclusiones. Digamos que aquí se encuentra el aspecto más importante, porque son esas respuestas a las preguntas que nos planteamos inicialmente respecto al porqué de nuestra investigación de mercados. Digamos que es la respuesta a cada uno o al objetivo que nosotros planteamos inicialmente con la investigación y validar con la información que realmente nosotros obtuvimos. Bueno, muchachos, ya este sería el taller respecto a esos conceptos que analizamos. Esta semana no vamos a contar con lecturas porque digamos que vamos a, y como lo ven en las diapositivas, son muchos más conceptos los que tenemos que entender. Y yo quiero que ustedes tengan algo claro, como tal, la información siempre va a estar, ¿cierto? La información siempre va a estar en internet, ustedes pueden consultar más cuando tengan la posibilidad, cuando pase, digamos, la cuarentena y quieran abordar más del tema. Lo que yo siempre insisto mucho y lo más importante es tratar de asimilar esos conceptos, de entenderlos más que aprenderlos de memoria, porque en un contexto empresarial real nosotros lo que necesitamos es saber de qué tratan los conceptos y podemos complementar la información con una consulta rápida. Entonces lo más importante aquí es entender. Y lo más importante también, digamos, cuando uno quiere estudiar es, digamos, mejorar esas capacidades blandas que nosotros tenemos, o sea, aprender, digamos, a empatizar con las personas, a ponernos en el lugar de las otras personas. Y ese es el objetivo, pues, como tal, si hubiera sido presencial, que yo hubiera inculcado mucho, nosotros aprender a comportarnos como personas y luego como profesionales. Siempre es más importante, digamos, ese concepto personal que nosotros podemos dar, porque digamos que es lo que determina nuestra actitud frente a varias cosas que nos puedan pasar.
siempre va a ser esto más importante como tal que aprenderse un concepto de memoria. Entonces, pues la idea es que estudien, que si tienen dudas me pregunten, me pueden hablar al WhatsApp, me pueden llamar al correo electrónico y yo voy a estar muy atento. La idea es que nos sintamos cómodos con esta metodología, que yo sé que puede ser, digamos, un poco más compleja para todos. Para mí también lo es, porque no es lo mismo una clase presencial donde ustedes van a tenerme ahí para sus dudas, donde yo también voy a aprender mucho con ustedes, pero digamos que al momento nos tenemos que acomodar, y esa es otra cosa que uno debe aprender cuando está estudiando, y es a acomodarse a las situaciones que están pasando y buscar soluciones que nos permitan realmente continuar con lo que estamos haciendo. Ya saben que voy a estar muy atento a lo que necesiten con las preguntas del taller, y la información la van a encontrar en la plataforma, todo lo que necesiten. Y pues voy a estar muy atento. Como les dije el sábado, los que quieran me pueden llamar, o si quieren podemos, si tienen un grupo que quieren, digamos, realizar ciertas dudas, nos podemos reunir un rato y conectarnos y aclarar dudas. Pero la idea es que la información sea muy transparente para todos y que todos, digamos, estemos como en igualdad de condiciones frente al curso, porque esa es la idea. Si los que quieren estar pero no tienen las herramientas necesarias, que puedan acceder, que me cuenten cuáles son sus inconvenientes y miramos qué podemos hacer. Quedo muy atento, espero que tengan muy buen día y que se encuentren muy bien. Y pues les envío muy buenas vibras, muchachos, que estén bien. Hasta luego.